¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti que nos tomas la llamada, 2 publicaciones que hicieron en Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad. Si estás de acuerdo, comenzamos con el tema de este señor, del exalcalde venezolano, que vive pues plácidamente ya en México y le entregan contratos, bueno, pues a él o a través de su esposa, es a quien le entregan los contratos, ¿verdad? Así es, Rodolfo, te cuento sobre esta investigación que publicamos en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en una revisión de contratos para la compra de medicamentos e insumos médicos por parte del gobierno federal a empresas de reciente creación. Sí. Encontramos precisamente este caso particular, este caso peculiar de una empresa ligada a un político venezolano acusado de corrupción y prófugo de la justicia en su país. Se trata de Jonathan Teodoro Marín Sanguino. Él es exalcalde chavista de Guanta, una ciudad portuaria que está ubicada en un estado petrolero de Venezuela, sí, que tiene una orden de aprehensión en su contra, girada en 2019, precisamente por casos de corrupción en Venezuela. Él está involucrado en un esquema de contratos a empresas de maletín o empresas fantasma, mediante las cuales hubo un desfalco a Petróleos de Venezuela, y por eso le giran esta orden de aprehensión que se deriva de investigaciones por parte del Ministerio Público venezolano desde el 2017. Y bueno, además de este caso, sí, que es penal, a Jonathan Marín Sanguino, también la Contraloría de Venezuela, la Contraloría del régimen de Nicolás Maduro, le inició un procedimiento administrativo por irregularidades en su gestión como alcalde de Guanta, que derivó en su inhabilitación para ocupar cargos públicos por 15 años. Esta sanción administrativa se decretó en el año pasado, en junio del 2020. Entonces son estos 2 temas relacionados con actos de corrupción, este segundo que te menciono, con cuestiones de desvíos de recursos, de malversación de fondos. Y bueno, ahora viene esta liga con México. Él renuncia a su cargo como alcalde en 2017 porque había sido reelecto, era su segundo periodo como alcalde de Guanta, y huye de Venezuela en 2017. Incluso hay por ahí información de que huyó con su familia a través de Colombia. Sale del país justo cuando se está destapando este escándalo del desfalco del desfalco a la petrolera venezolana. Y bueno, hay información de que estuvo inicialmente en Estados Unidos, actualmente lo está en México, y el año pasado creó con su esposa 3 empresas, registró con su esposa 3 empresas en México, en la Ciudad de México particularmente, que es donde se tiene información que viven ellos, 2 empresas de giro farmacéutico para comercialización de insumos médicos, etcétera, y una tercera empresa del ramo petrolero. Bueno, una de estas empresas donde aparece como accionista su esposa, Esneiri Mayerlin Villanueva Medina, es la que ya recibió en marzo de este año un contrato por 817,000 pesos por parte del INS para abastecer 361,000 cubrebocas. Por cierto, también de una marca de otra empresa también de reciente creación. Y pues esto es lo que encontramos como parte de esta investigación, Rodolfo. Sí. Una vez publicada la investigación este sábado, hubo ahí una respuesta por parte del INS, que son los que contratan. Sí. Ellos señalan que que se cumplió con todo el procedimiento legal, que la empresa cumplió con los requisitos, y que quienes aparecen en la empresa como en el acta constitutiva como socios o como accionistas, pues es la esposa de este personaje y otra persona, y pues que no podían ellos saber, no había manera de que supieran que estaba vinculada a este político venezolano prófugo de la justicia. A ver, aquí surgen, bueno, primero, hay que decirlo, el Seguro Social reconoce que sí le otorgaron el contrato para la adquisición
de los famosos cubrebocas, que son 817,000 pesos de 361,000 cubrebocas. La pregunta que te hago, Verónica Ayala, una persona que es prófugo de la justicia de otro país no puede ser detenido aquí si no existe una ficha roja del Interpol, ¿estoy bien? Es correcto, tendría que haber una orden internacional, digamos, para su búsqueda y captura. Así es. Entonces, lo que existe aquí es un acto de inmoralidad en el contratar a una persona que utiliza a su esposa, digo, porque finalmente está ocultando, está utilizando. Allá en Venezuela le llaman empresas de maletín, aquí les decimos empresas fantasmas. Está utilizando a la señora como no sería una empresa fantasma, sería una empresa fachada. La señora es una fachada de este señor, los recursos, y evidentemente aquí lo que sucede, Verónica Ayala, es que hay una relación o una conexión de otro orden de este señor Jonathan Teodoro Marín Sanguino con alguien de algún funcionario, porque no es fácil obtener un ser ganador o obtener el visto bueno del Seguro Social en este proceso de adquisiciones, y menos cuando dices, quien le surte los cubrebocas es otra empresa que de reciente creación, pero que además en la investigación ustedes dicen, también licitó esa empresa, es decir, utilizó dos canales. Aquí hay una presunción de corrupción. Hay dos puntos sobre lo que señala Rodolfo. En primer lugar, efectivamente, fue una licitación por parte del INS, que se trata de una adjudicación directa, aparte, no hubo concurso ahí de por medio, competencia con otras empresas. Y otra cuestión, también referente a lo que señala, es que este tipo de esquemas de empresas donde aparecía su esposa como accionista, ya lo había utilizado él en Venezuela como parte de este caso de corrupción a Petróleos de Venezuela, la petrolera venezolana. En ese caso de las empresas maletín, que aquí en México conocemos como empresas fantasma, también había por ahí involucradas empresas a nombre de su esposa. Y es pues algo que se repite ahorita aquí en México con este caso de la contratación por parte del INS. Es decir, no le dieron, Verónica Ayala, no le dieron los señores del Seguro Social como luego decimos, una rascadita, una búsqueda para darse cuenta que la señora también estaba pues señalada. Cierto es que pues el delito lo cometieron en Venezuela, pero si un señor con prácticas anómicas viene y hace su empresa, pues algo también está tramando aquí, porque ustedes dicen que además de la empresa de farmacéuticas también abrió una para el manejo en el rubro del petróleo. Así es pues ahora sí una cuestión de búsqueda de antecedentes y de relaciones de las personas, de las empresas a las que estás contratando, y es correcto, tiene por ahí otras dos empresas, una del mismo giro de venta de medicamentos e insumos médicos, y otra del giro petrolero, actividades mineras, etcétera, que hasta este momento no hemos detectado que haya recibido hasta ahora un contrato por parte del gobierno. Y que tal vez después de la exhibida que le están dando ni lo vaya a hacer, vayan a meter a otra, vayan a puentear a través de otra. Hay una publicación también, Verónica Ayala, si me permites cambiar de tema, esto es vergonzoso, claro. El tema de la contratación de un venezolano que huye de su país porque tiene orden de aprehensión por actos de corrupción. Aquí en México llega y lo reciben con los brazos abiertos, incluso dices ahí en el reportaje, el señor fue a vacunarse en el Campo Marte, se exhibe, o sea, anda tan tranquilo. Pero bueno, hay otro que verdaderamente es una bofetada para el pañuelito blanco que exhibe el señor presidente en sus conferencias matutinas diciendo, la corrupción se acabó. Me refiero al señor Carlos Lomelí Bolaños, el superdelegado de Jalisco, o que fue superdelegado y lo tumbaron, ex candidato a gobernador también por ese estado, un empresario farmacéutico que está utilizando empresas intermediarias para seguir vendiendo
al Seguro Social para seguir vendiéndole al gobierno federal después de que fue inhabilitado. Así es, Bérico. Laboratorio Solfran es una de las farmacéuticas de Carlos Lomelí, del ex superdelegado del gobierno federal en Jalisco, y fue vetada de las compras públicas en septiembre del 2019. Pero eso no impidió que las medicinas que fabrica llegaran a dependencias federales como el IMSS o el ISSSTE. En esta investigación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que una red de cuando menos 9 distribuidores vendió más de 11 millones de pesos a través de 61 contratos por medicinas que Solfran fabrica y que ha registrado como suyas ante la COFEPRIS. En un rastreo de las contrataciones públicas del gobierno realizado por este equipo, indica que la mayor parte de estos contratos fueron otorgados por adjudicación directa, y el IMSS, por ejemplo, fue la dependencia que más contratos adjudicó a esta red y lo hizo de forma directa. Le dio 56 contratos que suman poco más de 11 millones de pesos a 7 distribuidores. Además, mi colega Vanessa Cisneros y yo encontramos una serie de cartas que enviaron 2 de estas empresas distribuidoras al IMSS a menos de un mes de que Solfran fuera inhabilitado. Entonces, en estas cartas le dicen al instituto que esta empresa, que Solfran es la que fabrica Kendragel, que es un antiácido estomacal que mueven mucho estas empresas, que triangulan mucho este medicamento. Y bueno, la farmacéutica indica en estos documentos que ella tiene el registro sanitario de la COFEPRIS y respalda de forma separada las cotizaciones que hacen estas empresas. Es una confirmación, digamos, de este esquema mediante el cual la empresa de Lomelí estuvo triangulando sus medicamentos a través de terceros, a través de intermediarios. Y bueno, esta empresa es reconocida públicamente por el exfuncionario. Después de que se publicara una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre toda esta red de farmacéuticas que manejaba él, bueno, se llegó a la conclusión de que las empresas estuvieron falseando información para obtener contratos. Fue por esta razón por la que lo inhabilitan 2 años y medio a estas empresas para recibir contratos, y les imponen también aparte una multa económica. Y bueno, en este periodo de inhabilitación, porque recientemente el castigo o la sanción fue ya tumbada por un tribunal, pero en este periodo es que este personaje, el jalisciense, estuvo vendiendo y distribuyendo los medicamentos de su farmacéutica sancionada a través de esta red de empresas. Entre ellas, pues destaca una empresa, una distribuidora ubicada en Monterrey, Nuevo León, que fue la que acaparó, digamos, la mayor parte de los contratos por medicamentos específicos de Solfran. Y bueno, pues hay empresas o distribuidoras en Monterrey, en Ciudad de México, en Tabasco, en otras partes del país. Digamos, estuvieron moviendo sus medicamentos desde distintos lados, todo para obtener contratos por su venta a través de las instituciones públicas de salud como el IMSS y el ISSSTE. En el reportaje que publicaron, que fue elaborado por ti, Verónica Ayala, y tu compañera Vanessa Cisneros, con quien también hemos platicado, señalan que esta red de intermediarios están ubicados en Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Ciudad de México y Aguascalientes. Me llamó la atención, en Aguascalientes también tiene presencia este señor. ¿Tienen ustedes el nombre de la empresa que comercializa aquí en Aguascalientes? No tengo a la mano aquí el nombre de todo el listado de las empresas. Te lo debo por ahí. Correcto. Pero sí, o sea, vaya, encontramos esta red, digamos, extendida a lo largo y ancho del país. Son las que hemos encontrado. Probablemente hay más empresas que forman parte de esta red,
te comento, Rodolfo, Sí. porque revisando a detalle todos esos procedimientos, en su mayoría de adjudicación directa de medicamentos, vimos que dentro de los mismos procedimientos, dentro de cada compra, digamos, había otra serie de empresas que también estaban ofreciendo los mismos medicamentos de Solfran, los mismos medicamentos de esta farmacéutica sancionada de Lomelí, y bueno, pues obviamente terminaban como compitiendo entre ellas, y finalmente la compra se le adjudicaba a la empresa que ofrecía el menor costo por ese producto en particular. Pero veíamos en estos procedimientos en algunos 2, 3, hasta 4 empresas de la misma red ofreciendo exactamente el mismo producto. Entonces, vaya, es algo como maquinado o organizado, digamos, Claro. para estar burlando esta sanción a través de distintas empresas. En algunos casos se le adjudicaba a una, en otros a otra, quien ofreciera generalmente el menor precio, pero sí vimos una, digamos, tendencia muy marcada por beneficiar o favorecer, en este caso, a la empresa de Monterrey, que se llama Lex Pharma, fue la que recibió la mayor parte de los contratos. Estamos hablando de casi la mayor parte de los contratos. Y esta empresa, a su vez, está ligada también a otra red de empresas regias que son de los mismos socios, de los mismos accionistas, que incluso están ubicados sus domicilios en la misma zona, en una colonia popular de Monterrey. Y todas estas, varias de estas empresas de la red de Monterrey estuvieron vendiendo los mismos medicamentos. Vaya, hay por ahí pues un esquema, digamos, Rodolfo, bastante establecido para burlar y para distraer y vender estos medicamentos, ahora sí, sin que Solfran fuera la empresa a la que se le adjudicaban, pero pues nunca dejó de vender sus productos este personaje, Carlos Lomelí. Sí, finalmente está muy bien maquinado este negocio y yo llegué a escuchar, ahorita te digo por qué llegué a investigar, que por ejemplo en la Secretaría de la Función Pública pues dejaron un poco endeble, le dejaron sueltos algunos cabos para que luego pudieran tumbar la inhabilitación, porque finalmente la logran tumbar. Ustedes mismos lo dicen, que un tribunal anula la sanción que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública. Y el tema es que este señor es beneficiario de la 4T, hay que decirlo fuerte, recio y quedito, porque de una u otra forma su producto lo tienen diferentes empresas, y para cualquier comprador del Seguro Social pues es más, y bueno, ya ni siquiera creo que es el Seguro Social, es directamente la empresa Birmex, la que creó el presidente o que le dio la facultad para hacer las compras consolidadas. Y pues es más que evidente que si el mismo producto lo venden otras empresas es porque hay toda una maquinación. Y además dices en el reportaje, cotizan al doble o triple, es decir, inflan el precio para que finalmente el más barato, ponen el precio que quieren. Si 10 personas o 10 empresas entran a cotizar lo que vale 2 pesos y lo inflan a 10, a 5 y lo dejan en 3, pues tienen un margen de utilidad que seguramente es la comisión para alguien, supongo. Sí, como mencionas, en estos casos encontramos a veces exactamente el mismo producto con la misma descripción, las mismas características, y obviamente de esta marca registrada de Solfran ante COFEPRIS, y veíamos que distaban mucho los precios que ofrecían las mismas empresas, pero exactamente por el mismo producto. Digo, al menos en lo que encontramos, obviamente se iban, como son adjudicaciones directas, necesariamente se iban por la empresa que ofreciera el menor costo en ese producto, pero sí, pues como señala, se ve ahí un esquema muy maquinado, muy organizado de aventar, digamos, utilizar a esta red de empresas para estar ofreciendo sus productos en distintos procedimientos
de adjudicación directa y estar ganando contratos con el INS, con el ISSSTE, y pues esto fue lo que encontramos y lo que detectamos hasta ahora, aunque probablemente podría haber más contratos, podría haber una red más amplia o con más empresas participando que también hayan conseguido contrataciones por parte del gobierno federal vendiendo los productos de la farmacéutica que en ese periodo estaba sancionada por la Secretaría de la Función Pública y había sido inhabilitada para poder realizar compras con el gobierno. Sí, le cerraron la puerta y se metieron por la ventana mediante una trampa. Y seguramente, Verónica Ayala, a través del impecable trabajo que realizas tú y tu compañera Vanessa Cisneros y todos los periodistas investigadores de Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, seguramente van a seguir encontrando más ventas de este señor. Déjame decirte, Verónica Ayala, que tal vez fue en el año del 2010, 2011, estoy tratando de recordar. Yo publiqué un reportaje muy amplio de Carlos Lomelí porque el señor vendía medicamentos aquí, al gobierno del estado, y se vendían con un sobreprecio tremendo. Pero lo que encontré de Carlos Lomelí Bolaños, y lo publiqué, es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaba buscándolo al señor y lo tenía inhabilitado porque estaba vinculado a una célula de un cártel o de una organización delictiva. Estuve investigando y posteriormente doy con el dato y el señor para poder quitarse el problema hace una aportación, hace una entrega de 2.5, me parece que 2.5 millones de dólares, algo así como 54, 55 millones de pesos, para que, como luego dijeron, ya lo borraran, ya lo quitaron del problema, porque él reconoce que le vendía precursores químicos al cártel de Sinaloa. Es un señor cuya mácula, cuya sombra, cuyo señalamiento es oscuro, o sea, es decir, su farmacéutica ha estado presuntamente vinculada, y al menos en ese sí fue reconocido, vendiéndole a los cárteles pues el precursor químico que se utiliza para la elaboración de la metanfetamina, porque tú sabes que un laboratorio puede importar cuando justifica que lo utilizan para producir determinados medicamentos. Entonces es un hombre obscuro que yo no entiendo, bueno, tal vez sí lo entiendo, que tiene un gran apoyo del presidente López Obrador, porque sé que financió a varios políticos de Morena de la zona de Jalisco, pues, para tratar de impulsar ahí ese partido, y por el cual contendió y que no le dio, finalmente pierde ante Alfaro. Entonces es un hombre que ya tiene antecedentes y que sabe hacer las cosas, o sea, lo malo lo sabe hacer bien, para acabar pronto. No es un hombre muy limpio que digamos. Sí, pues un personaje polémico, como señalas, cercano al gobierno, ligado al gobierno, ya hemos visto, ya fue parte de eso, estuvo también ahí como superdelegado del gobierno en Jalisco, y obviamente esta liga que no podemos dejar de fuera de cómo han estado beneficiándose sus empresas, particularmente estas de giro farmacéutico, con contratos por parte del gobierno, y como señalas, encontrando la forma de colarse y de burlar, en este caso, como lo que publicamos, esta sanción que le habían impuesto para seguir haciendo por ahí negocios con el gobierno. Sí, no deja de hacer los negocios. Quiero agradecerte, Verónica Ayala, tu disposición para platicar con este espacio de diálogo franco, las atenciones que siempre hemos tenido de parte de Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, porque es muy importante hacer público lo que está sucediendo en un gobierno que nos prometió algo totalmente diferente. Yo les reconozco el trabajo, la valentía, siempre lo he dicho, investigaciones impecables, y que finalmente pues la autoridad termina dándole la razón. Pues ahí está el Seguro Social diciendo, pues sí, le compramos, no hay otra. Y lo que está sucediendo en otros casos que dicen, efectivamente, lo que publicó Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad en el 2017 o en el 2019, pues es cierto y lo estamos investigando, lo decía el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Entonces, pues pese a que el
presidente luego les da sus repasones a ustedes porque no los quiere, porque le publican, porque lo exhiben. Lo importante de todo esto, Verónica Ayala, y yo lo he dicho, es que ustedes son un faro en este mar de corrupción, de confusión y de opacidad. Ustedes nos están dando la dirección y nosotros retomamos estos temas porque es importante que la audiencia, que el ciudadano sepa lo que está sucediendo. Muchas gracias, Verónica, por habernos tomado la llamada. Rodolfo, te debía un dato antes de cerrar la entrevista. ¿Viene? La empresa, la distribuidora que está ubicada en Aguascalientes es Productos Lúdica. Tiene por ahí 3 contratos pequeños. ¿Cómo se llama? Lúdica. ¿Lúdica? Ajá. Lúdica. Tiene por ahí tres contratos pequeños. Yo creo que no suman ni 100,000 pesos, pero trae por ahí 3 contratos. También por compra de medicamentos de productos de la farmacéutica Solfran de Carlos Lomelí durante el periodo que estuvo inhabilitado. Perfecto, para ponerle nosotros aquí un indicador y empezar a revisar. Muchas gracias, como siempre, Verónica Ayala, por las atenciones. A ti, hasta luego. Hasta luego para mí.